Bienvenidos de nuevo. Nos acompaña de nuevo el profesor John Mearsheimer. Muchas gracias por venir al programa. Hoy esperaba que primero pudiéramos dar un paso atrás y mirar la estrategia más amplia de Estados Unidos bajo Trump, porque estaba bastante optimista respecto a su reelección. Es decir, parecía capaz de romper con narrativas e ideologías que, creo, la política occidental siguió a ciegas durante las últimas décadas. Y eso parecía necesario para navegar o al menos ajustarse a las nuevas realidades del mundo, que es que la distribución unipolar del poder había desaparecido. Así que reconocía que Estados Unidos no podía estar en todas partes. Así que más o menos sugería, ya sabes, que había que centrarse en el hemisferio occidental y en Asia Oriental, lo que significaba alejarse del Medio Oriente y de Europa. Y eso implicaba terminar la guerra con Rusia. Esto atrapó los recursos de Estados Unidos en Europa y empujó a los rusos hacia China y también hacia el Medio Oriente. Fue bastante constante en poner fin a las guerras interminables. En resumen, lo que quiero decir es que, aunque ya sabes él, un hombre que no era muy civilizado en su manera de comportarse. Lo que decía era mucho más racional que lo que oía de otros políticos. Por eso quería saber tu opinión. ¿Qué piensas de la dirección que está tomando ahora? ¿Qué pasará con el giro hacia Asia y esta estrategia más amplia que vimos esbozada en la Estrategia de Seguridad Nacional del 25? Creo, Glenn, que la mejor prueba de lo que dices sobre cómo gente como nosotros pensó inicialmente acerca de Trump en política exterior y lo que se piensa ahora se refleja en el elenco de invitados en Judging Freedom, el programa del juez napolitano. Y claro, tanto tú como yo somos habituales en el programa del juez napolitano. Creo que si vuelves a los primeros, quizá 6 o 7 meses después de que el presidente Trump fuera elegido, prácticamente todos los que aparecían en ese programa eran bastante optimistas de que Trump representaría un cambio positivo en la política exterior estadounidense, que no habría más guerras interminables y que no iniciaría nuevas guerras, punto. Y habría mucho menos énfasis en una política exterior militarizada. Y creo que, lo más importante entonces, todos pensamos que había una posibilidad real de que pondría fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. Así que había mucho optimismo hacia él. Y por supuesto, muchos de los que estaban en el programa, los estadounidenses, no votaron por Trump. Algunos sí, pero todos, creo, estaban en general bastante entusiasmados con la dirección que iba a tomar Estados Unidos. Creo que ahora, si ves Judging Freedom, casi todos en ese programa son, y elijo bien las palabras, muy críticos con el presidente Trump. Se le ve como alguien que la ha desperdiciado, que perdió una oportunidad magnífica de cambiar la dirección de la política exterior estadounidense. Y de hecho, va por el mismo camino de siempre. Creo que la cuestión clave hoy es la guerra contra Irán. Solo puedo decir que es realmente sorprendente que se dejara caer en esta trampa. Esto es mucho peor que Afganistán, mucho peor que Irak. Quiero decir, si piensas en la guerra de Irak en 2003, al menos en las etapas iniciales, George W. Bush podía aterrizar en el portaaviones y declarar efectivamente misión cumplida, que es otra forma de decir que habíamos ganado. Trump no puede hacer eso. Ha estado claro casi desde el principio que esto es una causa perdida, pero, más importante aún, el potencial de causar un daño realmente serio aquí es enorme, y aquí hablamos principalmente de la economía internacional, pero no solo de ella, así que ha entrado en una guerra que no puede ganar y que podría tener, y se podría argumentar que es probable que tenga consecuencias catastróficas para el mundo, no solo para él y su presidencia. Así que es realmente notable cuando lo piensas, donde ha acabado en un periodo de tiempo bastante corto, asumió el cargo el 20 de enero de 2025 y la guerra
contra Irán comenzó el 28 de febrero de 2026. Eso es efectivamente 13 meses después de que asumió el cargo. Así que al principio parecía que tenía una estrategia ganadora, pero 13 meses después se ha metido en un enorme lodazal del que no puede salir. Realmente asombroso. Gracias. En cuanto al optimismo, no diría que proviniera de la ingenuidad, porque, si lo miras, sí tuvo un primer mandato. Y a diferencia de todos sus predecesores, desde la Segunda Guerra Mundial no inició nuevas guerras, así que parecía cumplir con su retórica. Por eso esto ha sorprendido un poco. ¿Cómo? Ya sabes, su política exterior en esta segunda etapa llegó a ese punto. ¿Por qué eligió ese camino? Pero, ¿cómo se explica las exigencias que plantea ahora? Porque dijiste que realmente no puede salir de esto. Pero, si escucha su discurso, sugiere que los iraníes están ahora suplicando un acuerdo, que le están ofreciendo barcos llenos de petróleo si él tuviera la bondad de cerrarles un trato. Y los iraníes simplemente dicen que ni siquiera están hablando con Estados Unidos en este momento. ¿Cómo lo explicas? Porque las exigencias que impuso a los iraníes eran, esencialmente, una capitulación total, sin enriquecimiento nuclear, nada de misiles balísticos, ni asociarse con aliados regionales. Creo que capitulación sería una buena descripción. Bueno, creo que las palabras que siempre me quedan, Glenn, son rendición incondicional. Y, además, si miras el plan de 15 puntos que ahora les presenta a los iraníes como base para cerrar un acuerdo, parece una rendición incondicional. Cuando vi por primera vez ese plan de 15 puntos, pensé que era una broma. Creí que era desinformación difundida por los iraníes o por los israelíes. No podía creer que fuera un plan serio. Pero como sabes, algunos días el presidente Trump cree que hemos ganado una gran victoria, que la guerra terminó y solo tenemos que firmar los documentos de rendición. Otros días se nota que está bastante desesperado y entiende que cometió un error enorme y que tiene que encontrar una estrategia de salida y realmente no puede. Así que va de un extremo a otro. Su retórica cambia todo el tiempo. Es bastante notable. Pero la realidad, Glenn, es que él y nosotros estamos en serios problemas. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Comenzamos esta guerra pensando que ganaríamos una victoria rápida y decisiva. Cuando digo nosotros, me refiero a la administración Trump, porque gente como nosotros, claro, entendía desde el principio que era una estrategia disparatada, pero Occidente, Estados Unidos e Israel iniciaron esta guerra pensando que podrían emplear una estrategia de choque y asombro basada en la decapitación del régimen. Decapitaríamos al régimen, aturdiríamos a los iraníes, la gente saldría a las calles, derrocarían al régimen y viviríamos felices para siempre. Esa era la estrategia básica. Teníamos que lograr una victoria rápida y decisiva para que esto funcionara. Y fracasó. Y, además, cualquiera con conocimientos básicos de relaciones internacionales debería haber sabido desde el principio que esto fracasaría. Simplemente no iba a funcionar. Y no funcionó. Pero luego, nos vimos inmersos en una guerra prolongada. Aquí estamos, y no creo que la mayoría de la gente lo entienda plenamente, pero los iraníes tienen casi todas las cartas en una guerra prolongada. Primero, no existe una buena estrategia de salida para Trump, y si sube por la escalera de la escalada, ¿qué es la otra alternativa? Los iraníes lo vencen en casi cada peldaño. Creo que a la mayoría de los estadounidenses les resulta muy difícil entender esto, especialmente a quienes ven Fox News y son partidarios leales del presidente. Piensan que estamos ganando. Lo escuchan constantemente decir que, ya sabes, ya hemos ganado. ¿Por qué los iraníes no han firmado los papeles de rendición? Pero si observas con cuidado lo que pasa aquí, y tienes una idea básica de historia y estrategia militar, verás muy pronto que estamos en pésima situación conforme avanza la escalada. Entonces, otra vez, lo que te digo es que él no tiene una estrategia de salida. Ahora no puede encontrar la salida. Y si piensa en subir la escalada, se queda atascado en cada peldaño.
¿Por qué digo eso? Primero, Irán puede destrozar la economía internacional, y se podría decir que más o menos vamos en esa dirección. Me gusta decir que hay un iceberg en el agua y que nos estamos dirigiendo hacia él. Somos el Titanic, y creo que el presidente Trump básicamente entiende eso, y creo que sus asesores lo entienden. PSLA, allí. Y están intentando virar el barco para que no choquemos contra el iceberg. Pero bueno, mi primer punto es que Irán puede destrozar la economía internacional. Además, puede literalmente destruir a la mayoría de los estados del Golfo, porque esos estados dependen de plantas desalinizadoras y de la infraestructura petrolera. Y esos objetivos son fáciles de atacar para los iraníes. Y si los iraníes decidieran ir contra un país como Arabia Saudita y derribar todas sus plantas desalinizadoras y su infraestructura petrolera o energética, básicamente arruinarían Arabia Saudita como sociedad funcional. Luego está toda la cuestión de los israelíes. A los israelíes se les están acabando los misiles defensivos. Los iraníes, obviamente, tienen muchos misiles. Pueden causar un daño enorme a Israel. No creo que puedan hacer a Israel lo que podrían hacer a países como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, pero no hay duda de que pueden causar un daño enorme a Israel. Luego está toda la cuestión de las fuerzas terrestres. Deberíamos hablar más sobre esto. No tenemos ninguna opción seria de fuerzas terrestres. Esto es una broma, ¿no? Simplemente no hay opción de fuerzas terrestres allí. Y de hecho, si tomamos ese camino, solo vamos a empeorar una mala situación. Además, para llevarlo un paso más allá, lo que tenemos que hacer, lo que el presidente Trump tiene que hacer para evitar una catástrofe en la economía internacional es asegurarse de que haya mucho petróleo en el mercado global. Tiene que haber mucho petróleo. Por eso levantó las sanciones económicas a Rusia. Piénsalo. Hemos levantado las sanciones a Rusia para que su petróleo pueda salir al mercado. Más importante aún, para lo que estamos hablando aquí, hemos levantado sanciones a los iraníes y estamos permitiendo, piénsalo, que los barcos iraníes crucen el estrecho de Hormuz porque queremos que ese petróleo iraní llegue al mercado global. Así que lo que está pasando es que, aunque estamos bombardeando a los iraníes y causando daños significativos a su país y matando a gente inocente, al mismo tiempo los iraníes no están sufriendo económicamente. Así que esto te dice que el presidente Trump tiene que tener muchísimo cuidado de no escalar, porque si escala, el resultado final será que los iraníes ganarán y nosotros perderemos de manera verdaderamente seria. Así que estamos en un problema muy, muy grave. Sí, es un buen punto sobre la escalada, porque los iraníes tienen muchas cartas que jugar aquí. Es decir, no solo cerrar el estrecho de Hormuz, sino que si usan Yemen para cerrar el Mar Rojo, como mencionaste respecto a Arabia Saudita, entonces quedan cortados de todo acceso. Si destruyes sus plantas desalinizadoras, fácil, no hay agua. Ataca sus campos energéticos, no hay energía. Y en lugares como Qatar, donde entre el 85 y el 90% de la población son extranjeros, comenzarían a irse y solo quedaría el desierto, que es como lo encontraron. Así que probablemente es uno de los estados más vulnerables del mundo. Así es, pero uno pensaría que lo habrían considerado antes de meterse en esta guerra, porque los iraníes fueron bastante explícitos sobre lo que podían hacer y lo que probablemente harían. Sé que Trump dijo, ya sabes, ¿quién habría pensado que atacarían bases de Estados Unidos en la región? Pero, ya sabes, no paraban de decir, esto es lo que vamos a hacer, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz, vamos a atacar sus bases. Incluso ahora en Irak, no estoy seguro de si queda algún ciudadano de Estados Unidos, pero los europeos prácticamente se han ido todos después de 23 años. Así que,
Al menos hasta ahora, parecen haber conseguido algunos de los objetivos que se propusieron. Pero tú has dicho muchas veces que en Ucrania es poco probable un arreglo político porque las partes están demasiado distanciadas. No hay nada sobre lo que acordar. Pero en este caso, aunque eso fuera solo la postura inicial de Trump, exigiendo una rendición completa e incondicional, los iraníes también tienen sus propias condiciones, lo que hace muy difícil incluso para Trump declarar la victoria y volver a casa. Entonces, ¿cómo ves que se vaya a desarrollar esto? ¿Hay alguna solución para esta guerra? Quiero decir, ¿puede Trump... Aquí está el problema, Glenn, creo. Tiene dos aspectos. Primero, como señalaste, las dos partes están a años luz en cuanto a sus exigencias, ¿no? No hay espacio para negociar. Y por supuesto, tú y yo hemos hecho el mismo argumento respecto a los ucranianos y Occidente por un lado y los rusos por el otro. Simplemente no hay espacio para negociar. Las exigencias de cada bando son tan contradictorias con las del otro bando que no se ve cómo lograr un acuerdo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, si estás en la posición de Irán, no tienes ningún interés en cerrar un acuerdo ahora. Ahora mismo tienes un gran poder de presión, por las razones que describí antes, y cuanto más dure la guerra, más poder de presión tendrás. Cuanto más dure la guerra, más desesperado se pondrá el presidente Trump. El Titanic se dirige hacia el iceberg y hay que cambiar de rumbo ahora. Si no, vas a chocar contra el iceberg. Así estamos. Solo tienes que mirar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, que mucha gente considera en zona de peligro y en una situación que solo va a empeorar, ¿no? Esto puede ser realmente desastroso, ¿no? Tenemos que hacer algo para arreglar este problema. Por eso el presidente Trump dijo el lunes que no atacaría Irán esa noche. Recuerda, había prometido que atacaría el lunes por la noche. Creo que fue el día 23, el 23 de marzo. Y el día 23 de marzo, por la mañana, lo canceló y dijo, les doy 5 días. Y acaba de decir, ahora les doy 10 días. ¿Qué está pasando aquí? Sería suicida que el presidente Trump lanzara un ataque total contra la infraestructura energética iraní. Sería una locura. Otra vez, como dije antes, tenemos un interés profundo en que salga la mayor cantidad posible de petróleo iraní al mercado mundial. Por cierto, de forma incidental, hay todo este debate sobre conquistar la isla de Kark y la gente dice, ¿quieres entender que el 90% del petróleo iraní pasa por la isla de Kark y que podemos conquistarla? No creo que podamos conquistarla, pero supongamos que la conquistamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Conquistar la isla Kark y cortar el flujo de petróleo hacia los mercados globales? No vamos a hacer eso. ¿Recuerdas cuando el presidente Trump dijo que habíamos bombardeado Kirguistán? Dejó muy claro que solo atacó objetivos militares. ¿Por qué lo dijo? Porque entiende, otra vez, que hay que sacar ese petróleo iraní y ese petróleo ruso. Hay que sacar todo el petróleo posible al mercado mundial. Porque si miras lo que está pasando en el estrecho, recuerda, alrededor del 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho. Yo diría que hoy eso se ha reducido. Lo que pasa por el estrecho se ha reducido a aproximadamente el 5% de lo que era antes del 28 de febrero. Piénsalo un momento. El 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho. Y ni siquiera estamos hablando de los fertilizantes, que es otro problema enorme. Aquí hablamos solo del petróleo. El 20% pasa por el estrecho. Y a estas alturas,
Solo el 5% de lo que pasaba por el estrecho el 27 de febrero está pasando ahora. Esto es un problema enorme. Así que esto te dice que no podemos ir contra el petróleo iraní y destrozar su infraestructura energética. Y eso significa que los iraníes tienen una enorme ventaja sobre nosotros. Y cuanto más dura esto, si piensas en las consecuencias para el suministro mundial de alimentos por todos esos fertilizantes que no atraviesan el estrecho, y luego piensas en las consecuencias de que solo pase el 5% del flujo de petroleros previo a la guerra por el estrecho, esto ahora está ocurriendo en el estrecho. Ves que el potencial de desastre es enorme y los iraníes tienen interés en alargar esto porque cuanto más lo alarguen, más desesperado se vuelve el presidente Trump. Y cuanto más desesperado esté, más influencia tendrán. Y lo que realmente hará que el presidente Trump ceda de forma decisiva es que entienda que si no cambia de rumbo, el Titanic se va a estrellar contra el iceberg. Y la presión ya está ahí. De nuevo, por eso creo que no atacó el pasado lunes. Les dio 5 días más y ahora les ha dado 10 días más. ¿Y qué pasa al final de los 10 días si los iraníes no ceden ante su ridículo plan de 15 puntos? ¿Va a bombardear Irán? ¿Va a bombardear su infraestructura energética? No lo creo. No tiene opción. Volviendo a tu punto de hace 5 minutos sobre cómo llegamos a esta situación. A cómo pudimos permitir que nos pusieran en una posición tan vulnerable. La verdad es, otra vez, Glenn, que ellos pensaron que iban a lograr una victoria rápida y decisiva. He estudiado mucha historia militar. Se ve esto en tantos casos. Los países van a la guerra. Y van a la guerra porque son optimistas respecto a sus posibilidades. Tiene todo el sentido. No vas a la guerra si crees que vas a perder. El presidente Trump no fue a la guerra pensando que terminaría en la situación en la que está ahora. Fue a la guerra pensando que haría otra operación al estilo Venezuela. Flotar como una mariposa, picar como una abeja, derribar a los iraníes, poder proclamar la victoria y hacer un desfile en Nueva York, o algo así. Eso creía. Pero cuando eso no sucede y entras en una guerra de desgaste, estás en un gran problema. Y estás especialmente en problemas en este caso porque los iraníes tienen tantas cartas a su favor. Y de nuevo, el punto que te quiero dejar claro es que queremos un acuerdo ahora. Trump quiere un acuerdo. Quiere un acuerdo según sus condiciones, pero no puede conseguirlo. Y de hecho, para repetirme, porque creo que es un punto importante, los iraníes tienen interés en dejar que esto siga así. Y en algún momento más adelante, cuando tengan mucha más influencia de la que tienen ahora, intentarán negociar un acuerdo que les sea favorable. ¿Va? Creo que ese es un punto importante, que la gente también debe entender. La idea de que el tiempo juega a favor de los iraníes, porque si miras la componente militar, los iraníes pueden seguir fabricando estos drones tan baratos. Ya sabes, ellos son fáciles de fabricar, son baratos. El potencial industrial puede mantenerse. Envían drones de $5,000 y los Estados Unidos tienen que usar un misil interceptor de $1 millón. Así que ellos siguen produciendo drones mientras los Estados Unidos reduce su capacidad. Así que de nuevo, el tiempo juega a su favor. Y además, como dijiste, en lo económico ellos están ganando más dinero ahora que los precios suben. Mientras tanto, los Estados Unidos se dirige hacia algo muy oscuro y peligroso. Yo entiendo que, si fueras asesor de los iraníes, les dirías que no tienen prisa por cerrar esto, especialmente con los términos que están poniendo sobre la mesa. Pero me preguntaba, cuando empezó esta cuenta atrás, primero 48 horas, luego 5 días, luego 10, me recordó un poco lo que hizo con los rusos. También puso plazos, creo que 50 días, luego bajó a 12. Decía que cuando se acabara la cuenta Rusia sería golpeada con las sanciones más duras, y cuando el reloj se acabó, en cambio llamó a Putin y acordaron reunirse en Alaska, así que al final lo dejó de lado. ¿Puede pasar algo similar aquí? Supongo que la diferencia es que los rusos realmente querían un acuerdo, pero con los iraníes no está claro qué puede ofrecer realmente Trump, porque si mantienen el control de Hormuz,
Pueden esencialmente establecer un peaje. Pueden exigir reparaciones a los estados del Golfo por este ataque. Pueden exigir que expulsen las bases de Estados Unidos, muchas de las cuales ya han sido atacadas. E incluso pueden obligarles a dejar de usar el dólar en sus transacciones energéticas, que es lo que vincula financieramente a Estados Unidos con la región. Así que pueden conseguir todo lo que quieren por medios militares, lo que significa que Trump tendría que ofrecerles otra cosa si quiere sentarlos a la mesa. Me pregunto, ¿qué podría ser eso? De nuevo, si Trump te llama, ¿cómo evitamos chocar contra el iceberg? ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué puede hacer en este momento? La verdad es que tendrá que hacer concesiones importantes a los iraníes. Y cuando haga esas concesiones, quedará claro que los iraníes obtuvieron una victoria rotunda. Será una derrota humillante para Estados Unidos. Si quiere acabar con esto, y como hemos dicho sobre cómo se sube por la escalada y que no hay una salida fácil, de estrategia de salida aquí. En el análisis final no tiene otra opción que ceder en la mayoría de las demandas de Irán y aceptar una derrota humillante. Y eso será extremadamente difícil de hacer, y será especialmente difícil en parte por Israel. Los israelíes no querrán que hagamos concesiones. Los israelíes querrán que sigamos con la guerra, pero creo que será un caso en el que estaremos tan desesperados por evitar una catástrofe global que Trump ignorará a los israelíes y hará lo que tenga que hacer. Ahora bien, puede que no haga eso, ¿verdad? Puede sentir que no puede hacer las concesiones necesarias, que las demandas iraníes son simplemente demasiado escandalosas, y esas demandas iraníes serían difíciles de aceptar para cualquiera en la Casa Blanca, ya sea el presidente Trump, el presidente George Herbert Walker Bush, Ronald Reagan, Franklin Delano Roosevelt. Las demandas que hacen los iraníes son realmente asombrosas. Así que incluso si aceptas solo el 75% de ellas, o incluso el 50%, eso sería muy difícil de hacer. Y ese es el enorme problema al que se enfrenta. Uno puede imaginar, quito la palabra fácilmente, que él no acepte un acuerdo y piense que puede aguantar. Y el resultado final sería que básicamente nos precipitaríamos al abismo. Creo que mucha gente no lo ve como una posibilidad seria en este momento, pero creo que si miras periódicos como el Financial Times y el Wall Street Journal y lees con atención la sección de economía, los artículos sobre fertilizantes, alimentos y demás, ves que aquí podríamos muy fácilmente precipitar una caída. Estamos hablando de una situación seria. Y no está claro qué hará el presidente Trump. Como me gusta decir Glenn, creo que al estudiar la historia internacional, hay unos pocos casos que destacan en los que los responsables políticos se meten en situaciones desesperadas. Y cuando llegan a situaciones desesperadas, a veces se la juegan. Hacen cosas que conducen a la catástrofe. Y mi ejemplo favorito es el proceso de toma de decisiones japonés que llevó a Pearl Harbor. Estados Unidos estaba asfixiando económicamente a Japón entre el verano de 1940 y Pearl Harbor, que fue el 7 de diciembre de 1941. Y realmente empezamos a apretar a partir del 25 de julio de 1941. Esto fue poco después de que la Wehrmacht invadiera la Unión Soviética y nosotros estábamos realmente ejerciendo presión sobre Japón después de eso. Y los japoneses estaban desesperados, porque dependían en gran medida de Estados Unidos. Dependían notablemente de Estados Unidos para el petróleo y la chatarra de hierro y acero.
Y prácticamente les habíamos hecho imposible importar esas cosas desde Estados Unidos. Habíamos congelado sus activos, sus bienes económicos. Estaban desesperados y sabían perfectamente que atacar a Estados Unidos en Pearl Harbor probablemente acabaría en catástrofe. Es muy importante entender esto. Los japoneses entendían que estaban atacando a Godzilla y que probablemente terminaría en desastre. Pero lo hicieron de todas formas porque estaban desesperados. Y cuando el nivel de desesperación alcanza cierto punto, los estados, los países, los líderes, a veces hacen cosas sorprendentemente necias que terminan en consecuencias catastróficas. Y esto, por supuesto, es lo que le ocurrió a los japoneses. La pregunta que hay que hacerse es ¿qué va a hacer el presidente Trump a medida que su nivel de desesperación aumente? Por cierto, a veces se vislumbra lo desesperado que está cuando observa su lenguaje corporal y sus declaraciones sobre la guerra contra Irán. Él sabe perfectamente que está en serios problemas. Y estoy seguro de que sus asesores le dicen que si no detenemos esto, podríamos irnos al precipicio. Sus asesores, especialmente los económicos, no son tontos. Entienden lo que está pasando aquí y buscan una vía de salida. Y no encuentran ninguna. Y entienden perfectamente que los iraníes están jugando duro con ellos. Y estoy seguro de que saben que los iraníes tienen cartas muy poderosas para jugar. Y lo que ocurre, seguro, tras puertas cerradas, es que el nivel de desesperación aumenta cada día. Y están buscan una solución aquí. Pero, como tú y yo decíamos antes, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la estrategia de salida? Verás, varios amigos con los que hablo sobre esto dicen que lo que debería hacer el presidente Trump es declarar la victoria y marcharse. No puede hacer eso. ¿Quién va a creer que logró una victoria? Además, la otra parte también tiene voz en esto y no se va a rendir. Van a seguir presionando a Estados Unidos y a seguir presionando a Israel, incluso si decimos que ganamos. ¿Quieren que salgamos por completo del Medio Oriente? Esto es realmente notable. Una de sus demandas es simplemente que nos vayamos a casa. ¿El presidente Trump va a declarar victoria y marcharse a casa? No lo creo. Puede que declare la victoria, pero va a quedarse allí militarmente. Quizás no emplee fuerza militar contra Irán, pero estaremos allí y los iraníes seguirán atacándonos. Entonces, declarar la victoria y marcharse, por así decirlo, ¿qué te deja eso? En ningún lado. Así que tiene que ingeniárselas para ponerle fin a esto. Y eso implica llegar a una especie de modus vivendi con Irán. ¿Cómo se logra eso? Esto remite a lo que hablamos antes. Ese plan de 15 puntos que presentó el presidente Trump y las distintas exigencias que plantean los iraníes. ¿Cómo encuentras espacio para negociar ahí? Y, otra vez, no veo cómo hacerlo. Que tú tienes que latas tienes te pun te que poiti poitia. So, los iraníes no tienen ningún incentivo. Bueno, las demandas iraníes parecen excesivas, sin embargo también parecen alcanzables, porque no solo pueden atacar las bases, sino que, como dije, mientras controlen el estrecho de Hormuz, pueden presionar a los países del Golfo para que se desvinculen, por ejemplo, que no reconstruyan las bases o dejen de alojar tropas. Pueden, ya sabes, desvincularse del petrodólar. Pueden hacer muchas cosas que ya sabes. Pueden seguir haciendo incluso si el presidente Trump se va a casa y declara victoria. Así que es una posición difícil. Pero en términos de presión, creo que este es también un problema con toda la presión que se ha ejercido sobre Irán, porque no solo tienen muchas cartas que jugar si deciden subir por la escalada, sino que tampoco pueden permitirse volver a ese statu quo. Han vivido décadas bajo sanciones que los asfixian, sufrieron 2 ataques sorpresa en su país con solo unos meses de diferencia, no quieren otro, y además, aunque consiguieran un acuerdo que dijera, prometemos no atacarlos, saben que esos ataques sorpresa ocurrieron durante negociaciones, ya no hay confianza,
Así que creo que están en una posición donde no solo tienen muchas cartas para jugar, sino que están dispuestos a soportar una inmensa cantidad de dolor para poner fin definitivo a esto, lo cual, como dijiste, sería expulsar a las bases de Estados Unidos. Y de nuevo, suena excesivo, pero Estados Unidos ya se está retirando de Irak, y esto es después de 23 años, así que no es inconcebible. De nuevo, como dijiste, también pueden paralizar a los países del Golfo si no se alinean, así que es difícil ver qué más podría hacer para frenarlo, salvo recurrir a un arma nuclear. Perdón, ¿qué decías? Sí, quiero hacer 2 puntos. Para añadir a lo que dijiste, algo que no hemos tratado y que es muy importante son los hutíes y los saudíes. Quiero decir, los hutíes junto con los iraníes pueden cerrar el Mar Rojo, y alrededor del 20% del petróleo y gas mundiales pasa por el Golfo Pérsico y por el Estrecho de Hormuz, pero otro 12% pasa por el Mar Rojo. Y si los hutíes se suman a los iraníes, lo cual es una posibilidad seria, y cierran también el Mar Rojo, eso empeorará aún más la situación. No debemos perderlo de vista. Pero además, Glenn, retomando lo que dijiste hace un momento, y por supuesto estoy totalmente de acuerdo, es importante enfatizar que Irán se enfrenta a una amenaza existencial aquí. Los israelíes, sobre todo, pero también los estadounidenses, quieren destrozar su Estado. Hablan de cambio de régimen, pero los israelíes buscan algo más que un cambio de régimen. Quieren destruir Irán. Quieren hacer con Irán lo que le pasó a Siria. Quieren fragmentarlo. Quieren hacer de Irán varios estados o un solo estado extremadamente débil. Esto es una amenaza existencial. Y cuando te enfrentas a una amenaza existencial, y como señalaste, ellos han vivido esta amenaza durante mucho tiempo. Saben que no pueden confiar en los estadounidenses ni en los israelíes. Teniendo eso en cuenta, con esa dimensión de la ecuación, tienen un interés profundo en continuar esta guerra y presionar a los estadounidenses y a los israelíes para que les hagan concesiones enormes. Así que, si miras sus incentivos y los cruzas con sus capacidades en la escalada de la que hemos hablado y sobre la que tú acabas de hablar, de nuevo te preguntas, ¿cómo se pone fin a esto rápido? No tiene sentido desde el punto de vista iraní, y dado que ellos tienen voz y voto, no puedes lograr un acuerdo. Por eso es tan peligroso cuando una situación estratégica se reduce a todo o nada. Es entonces cuando los países están dispuestos a hacer muchas locuras. Pero si existiera la posibilidad, por ejemplo, de que los Estados Unidos se dieran cuenta de que no pueden desalojar a Irán del Estrecho de Hormuz, si se dieran cuenta de la difícil posición, si se diera la situación en que el presidente Trump pudiera ofrecerles a los iraníes la cogestión del Estrecho de Hormuz con los países del Golfo a cambio, levantamos las sanciones. Mira, Trump puede decir que está trayendo a nuestras tropas de vuelta del Medio Oriente según nuestra gran estrategia, que los iraníes ya tienen paz con los países del Golfo, que resolvió el problema chií-suní. Quiero decir, podría presentarlo como una victoria, pero parece difícil de lograr ahora que él sigue redoblando esta retórica tan peligrosa. Incluso vi a Sean Hannity en Fox News argumentando que los iraníes también deberían pagar por la guerra, por todas las bombas que tuvimos que lanzarles. Creo que su retórica se está convirtiendo en un problema clave al exagerar la victoria que proclamó. Si puedo decir algo muy rápido aquí, Glenn, creo que lo que ocurre en situaciones así es que cuando la guerra se complica, quienes te metieron en ella no quieren retroceder, no quieren decir, nos equivocamos, retirémonos. Esa casi nunca es su respuesta. La respuesta es, en cambio, redoblemos la apuesta. Así que el Wall Street Journal, Sean Hannity, Lindsey Graham, el general Jack Keane, todo ese grupo que ayudó a producir este desastre, entiende perfectamente lo que ha pasado, y ahora no quieren retroceder ni admitir la derrota. Lo que quieren hacer es redoblar la apuesta, y están presionando al presidente Trump
para que eleve la apuesta, y argumentan que podemos ganar, tenemos cartas que jugar, podemos subir por la escalera de la escalada. Así que el problema que enfrenta Trump es que él y sus asesores seguramente entienden que hay mucha verdad en lo que personas como tú, Glenn Deason y yo, John Mearsheimer, pensamos. Lo entienden, pero al mismo tiempo tienen a toda esa gente del otro lado y son sus partidarios cercanos, son sus compinches que le ayudaron a meterlo en este lío, que le decían que podíamos salir de ello, y por supuesto están inventando toda clase de historias sobre cómo hacerlo. Y eso significa que la guerra probablemente continúe un par de semanas más antes de. Estamos a punto de caer por un precipicio. Y en ese punto puede que ya sea demasiado tarde. Por eso no deberíamos ser demasiado optimistas de que el presidente Trump se dé cuenta de que está en una situación desesperada. Y en ese caso, lo que debería hacer es retroceder e intentar negociar un acuerdo. Un componente importante de esta guerra, claro, es Israel. Ellos fueron los que lanzaron el primer ataque aquí, y tú sueles decir que si los intereses y la seguridad de Estados Unidos e Israel estuvieran completamente alineados, entonces no habría necesidad de un lobby. Pero, de nuevo, existe un lobby, lo que sugiere que esas diferencias tienen que resolverse. ¿Cómo ves que esto se ve afectado cuando Estados Unidos tenga que salir de esta guerra? Porque, ya sabes, los israelíes han estado presionando por esta guerra desde hace, más de 30 años para un ataque a Irán. Finalmente lo consiguieron. Si Estados Unidos se va ahora, Irán probablemente terminará en una posición mucho más favorable. Entonces ves una ruptura, o una ruptura mayor al menos en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, como consecuencia de esta guerra. Sé que no ha terminado aún, y, ya sabes, todavía pueden darse direcciones imprevisibles que esta guerra tome. Pero, ¿cuáles crees que son los riesgos de que Estados Unidos e Israel, supongo, se distancien hasta cierto punto? Bueno, como sabes, creo que en casi todos los casos, al menos en el pasado, cuando los intereses de Israel y los de Estados Unidos apuntaban en direcciones opuestas, Estados Unidos siempre hizo lo que convenía a Israel, en gran parte por el poder del lobby. Y yo he argumentado, o debería decir, que Steve Walton y yo hemos argumentado durante mucho tiempo que esto no está en el interés nacional de Estados Unidos, obviamente, pero tampoco está en el interés de Israel. Pero este podría ser un caso muy distinto, porque si estamos en una situación en la que parece que la economía global va a colapsar, creo que eso llevaría al presidente Trump a decirles a los israelíes y al lobby que no le importa lo que piensen. Él va a hacer todo lo que pueda para evitar caer por ese precipicio, ese tipo de cosas. Así que este podría ser un caso distinto. Podría ser un caso en el que, en cierto sentido, contradice el argumento básico que Steve Walton y yo expusimos en nuestro trabajo sobre el lobby. Hay otra dimensión que vale la pena mencionar. Es un tema muy sensible, pero casi todo el mundo que conozco cree que Israel y el lobby nos metieron en esta guerra, y si acaba siendo una catástrofe, existe un gran peligro de que la gente diga que los judíos son responsables de provocar esta guerra, lo cual no es cierto, porque muchísimos judíos se oponen a esta guerra. El lobby pro-Israel está formado por sionistas cristianos y por judíos. De ninguna manera todos los judíos están de acuerdo, pertenecen al lobby, así que es muy importante entender eso, pero aún así existe un peligro real. Si esta guerra se descontrola de forma grave, si nos precipitamos, si chocamos contra el iceberg, o como quieras llamarlo, y si la gente percibe que esta es una guerra de la que Israel y el lobby son los principales responsables, eso provocaría una ola de antisemitismo, no solo
en Estados Unidos, sino también fuera. De hecho, creo que mucha gente dentro del lobby, muchos israelíes y, sin duda, muchos judíos estadounidenses entienden este peligro. Así que creo que si parece que nos estamos precipitando, el lobby no presionaría mucho a Trump para hacer un acuerdo con los iraníes debido a la posible amenaza de un aumento masivo del antisemitismo como consecuencia de una guerra perdida, una guerra catastrófica que se le atribuya a Israel y al lobby en lo unásimo a la de la des. Creo que probablemente tenga razón en esto, pero también hay que decir que muchos de los principales críticos de Israel en Estados Unidos son judíos estadounidenses. No es que muchos de los sionistas más acérrimos sean cristianos, la verdad. Así que decir, ya sabes, que todo lo que hace Israel es equipararlo al judaísmo, creo que sería la dirección equivocada. Pero, claro, los racistas rara vez son puramente racionales en su retórica. No, yo también veo ese peligro. ¿Cómo ves, sin embargo, a los europeos en esto? Porque han jugado un papel muy extraño. Ellos, ya sabes, al principio, no fueron invitados a... Y luego sugirieron que enviarían armas. Trump no quería sus armas porque ya había ganado. Ahora quiere que ellos abran el estrecho de Hormuz. Ellos no quieren porque, ya sabes, ya es demasiado tarde. Creo que ya que usó la metáfora del iceberg y del Titanic, fue un general francés quien dijo que, ya sabes, el Titanic ya chocó con el iceberg y ahora Trump nos invita a unirnos. Ya sabes, como dice, al menos debería habernos invitado antes. Ese es más o menos el argumento. ¿Cómo explicas la postura europea en esto y cómo, supongo que ampliándolo, crees que esto afectaría a la organización del Tratado del Atlántico Norte? Porque Trump ya en más de una ocasión dijo, ya sabes, que la organización del Tratado del Atlántico Norte es ahora un tigre de papel. Toma nota de mis palabras, porque te lo vas a acordar dentro de unos meses. Nos vamos a acordar. Nos traicionaron. No vinieron a ayudarnos. Nosotros hacemos todo por la organización del Tratado del Atlántico Norte. Marco Rubio dijo, Ucrania no es la guerra de Estados Unidos, es la guerra de Europa, y nosotros les ayudamos y ustedes no nos ayudan. Así que da la impresión de que están construyendo un caso contra los europeos y contra la organización del Tratado del Atlántico Norte. Solo me preguntaba, ¿cómo ves esta dimensión de la guerra? Porque es importante, mi punto es que tendría efectos colaterales. Sí, hay muchos puntos que abordar aquí. Una cosa que se pierde en el discurso actual, porque la atención está centrada casi exclusivamente en Irán, es la guerra de Ucrania. Y si la guerra de Ucrania empeorara este verano, si el ejército ucraniano empezara a perder seriamente en el campo de batalla, esto tendría consecuencias desastrosas para Trump, para la organización del Tratado del Atlántico Norte y para las relaciones transatlánticas. Así que tenemos que tener presente que existe otra, yo diría, catástrofe inminente que podría empeorar una mala situación. Pero centrándonos solo en la situación con Irán, aquí estamos otra vez con los estadounidenses, haciendo algo sin consultar a los europeos, metiéndose en problemas y luego pidiéndoles ayuda. Y los europeos, por supuesto, saben perfectamente que esto es una causa perdida y no quieren involucrarse. Quiero decir, la idea de que países europeos envíen sus armadas para unirse a la Marina estadounidense mientras intentan forzar el estrecho de Hormuz solo con poder naval es una locura. La Marina estadounidense, la más poderosa del mundo, ni siquiera se acercará al estrecho de Hormuz por miedo a que los misiles de crucero iraníes hundan esos buques. La idea de que la Marina francesa o la Marina británica vaya a ser ese enorme multiplicador de fuerza que permita a nuestra Marina y a las suyas abrirse paso por el estrecho es una locura. ¿Quién cree eso? Estamos hablando de 1915 de nuevo, cuando la Marina británica intentó abrirse paso por los Dardanelos, se topó con minas y tuvo que darse la vuelta. Simplemente no va a ocurrir. Y todo ese discurso sobre quizá usar fuerzas terrestres.
No es un argumento serio hablar de fuerzas terrestres. Y las fuerzas terrestres europeas son escasas. ¿De verdad crees que los ejércitos europeos están listos para invadir Irán o conquistar, ya sabes, la isla Kark u otra isla cualquiera? No está en sus planes. Y por supuesto, lo que pasa aquí es que Trump está desesperado y ahora culpa a los europeos, ¿no? Sabe que va a perder y tiene que echar la culpa a otro. No puede ser él. A fin de cuentas, es un genio, ¿no? Es uno de los grandes estrategas de todos los tiempos. Así que este desastre no puede ser culpa suya. ¿De quién es entonces la culpa? Pues tiene que ser culpa de los europeos. Solo necesitábamos que ellos entraran en la lucha y habríamos ganado. Pero no entraron porque son inútiles. Son simplemente aprovechados. Y por eso perdimos. No fue culpa mía. Eso es lo que está pasando aquí. Y los europeos le hacen el juego porque casi nunca le plantan cara. Y como han demostrado los iraníes, los norcoreanos, los chinos y los rusos, solo hay una forma de tratar con el presidente Trump: plantarle cara. Si te comportas como Mark Rutte, te va a pasar por encima. Es un matón. Todo el mundo debería haberse dado cuenta ya. Si muestras debilidad, como hacen los europeos de forma constante, con la excepción del presidente del gobierno español, una paria es ese sumasar a seus seres. Si muestras debilidad, si te comportas como Mark Rutte, el presidente Trump te va a pasar por encima y seguirá pasándote por encima, porque, de nuevo, es un matón. Así que supongo que sí, Estados Unidos culpará a los europeos por lo de Irán. Los europeos aparentemente planean culpar a Estados Unidos por Ucrania. Así que, ya sabes, habrá un gran intercambio de culpas. Pero es una dinámica interesante porque, como sugieres, si la guerra con Irán, que no se puede contener, se extendiera por todas partes, y eso fuera lo único, sería una cosa. Pero hay muchas otras variables en juego que no permanecerán constantes. En cualquier momento podríamos tener un colapso de la economía global. La guerra de Ucrania podría precipitarse hacia un colapso. Así que es muy difícil, supongo, apostar por una estabilidad estratégica más amplia si las cosas en Irán van terriblemente mal. Pero, en este punto, ¿ves alguna solución final? Si Trump decide subir la escalada, ¿hay alguna solución final a la que pueda recurrir? Desestimaste la opción de una operación terrestre, de enviar tropas sobre el terreno, porque parece una locura, aunque los líderes a menudo doblan la apuesta en locuras. Pero las tropas están en camino, miles de soldados estadounidenses. No está claro cómo las van a usar. Yo pensé, lo que más sentido tendría, supongo, sería invadir Yemen o algo así, para asegurarse de que el Mar Rojo no quede cerrado. Pero cualquier otra cosa, y eso también, por cierto, suena a desastre. No estoy seguro. ¿Para qué ves posible usar esas tropas? Solo señalaría que cuando hicimos Tormenta del Desierto en 1991, recuerde, atacamos con fuerzas terrestres el 24 de febrero de 1991. Las fuerzas atacantes sumaban alrededor de 700,000 efectivos. Y de esos 700,000, 540,000 eran estadounidenses. 540,000. Y muchas de esas unidades eran divisiones de infantería mecanizada y divisiones blindadas. Luego, en 2003, cuando invadimos Irak, la fuerza total fue de unos 300,000. Estimo que unos 190,000 eran tropas estadounidenses y aproximadamente 45,000 eran británicas. Y de nuevo, muchas de las unidades que entraron en Irak en 2003, como en 1991, eran divisiones de infantería mecanizada y blindadas. Y como sabe, Irak es un país mucho más pequeño que Irán en superficie y tiene una población mucho menor. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos quizá 10,000 como máximo. No creo que la cifra sea de 10,000. Creo que, ya sabe,
En total, ahora mismo, más o menos se comprometieron a enviar probablemente unos 5,000 o 6,000. Si mira lo que realmente estamos haciendo y no hace caso a la retórica. Pero incluso si fueran 10,000, son infantería ligera, 10,000. Piensa en esos números que le estaba dando para Tormenta del Desierto en el 91 y para la Segunda Guerra del Golfo en 2003. ¿Qué va a hacer con infantería ligera? Entonces la pregunta es, ¿dónde los va a colocar? Tenemos unas 13 bases en Oriente Medio. Casi todas esas bases han sido evacuadas porque los iraníes han atacado con fuerza esas bases. Han causado gran destrucción en las bases militares estadounidenses de la región. Eso demuestra que nuestras bases son vulnerables. Entonces, ¿dónde vamos a poner a estas tropas para que no las golpeen como lo hicieron con las bases? ¿En qué bases las vamos a ubicar? ¿Y qué tipo de equipo van a usar para entrar en lugares como la isla Kark, el territorio continental iraní o lo que sea? ¿Y qué va a pasar cuando lleguen allí? ¿Van los iraníes a decir simplemente que es un hecho consumado y que no pueden hacer nada al respecto? ¿O cree que los iraníes van a contraatacar? Quiero decir, sabemos que los iraníes van a responder. Entonces, ¿qué va a hacer con un puñado de tropas? Y hablan de tomar esas pequeñas islas en el estrecho de Hormuz. Son 3. Una es más grande que las otras 2. No creo que eso funcione muy bien. Los iraníes harán todo lo posible por defender esas islas. Y si tomamos las islas, bombardearán a las tropas desplegadas en ellas. Además, han dicho a los Emiratos Árabes Unidos que si eso ocurre y cooperan con los estadounidenses, y los Emiratos están dispuestos a cooperar con los estadounidenses, básicamente destrozarán a los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ¿qué ganamos al tomar esas pequeñas islas? Bueno, algunos dirán que así podríamos abrir el estrecho de Hormuz. No creo que eso sea cierto en absoluto. Primero que nada, si ustedes, los estadounidenses, están a punto de abrir el estrecho, ellos lo minarán. Por unos cientos estrecho al-Letzi, en los Ersis en Sinto Omenilcie. Y las minas son un método letalmente efectivo para impedir que los barcos atraviesen el estrecho. Pero supongamos que me equivoco y los barcos pasan al Golfo Pérsico. Pueden entrar al Golfo Pérsico. Será como una galería de tiro, ¿no? Esas naves están en un paso de agua muy estrecho. Los iraníes estarán en un lado del Golfo frente a un entorno lleno de blancos. Tienen gran cantidad de misiles de crucero. Cuentan con muchas lanchas rápidas. Tienen minas adicionales que pueden colocar en el Golfo Pérsico. Pueden causar estragos. Pero supongamos que me equivoco. Entonces vamos a la isla Karg, ¿no? Hacemos un asalto anfibio a la isla Karg. En palabras de Lindsey Graham, sería Iwo Jima 2. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como dije antes, ¿vamos a cortar el flujo de petróleo que sale de la isla Karg? No, no lo haremos. No, si somos inteligentes, porque ahora mismo estamos dejando que todo ese petróleo iraní salga al mercado porque lo necesitamos. Así que invadir la isla Karg y cortar el 90% del flujo de petróleo iraní hacia los mercados mundiales no tiene ningún sentido. Y además, una vez que tomes la isla Karg, digamos que la tomas, ¿crees que los iraníes se van a quedar ahí y te van a dejar en paz? No lo harán. Van a bombardear la isla. Van a bombardear a tus tropas con misiles balísticos, con drones, y te harán la vida imposible. Además, ¿cómo precisamente tomar la isla Karg o esas 3 islas en el estrecho de Hormuz produciría un arreglo duradero aquí? De nuevo, no hay que olvidar que los iraníes están afrontando una amenaza existencial. Y cuando te enfrentas a una amenaza existencial, tienes que luchar hasta la muerte. Tienes que luchar hasta la muerte. Así es como funciona esto. Estás lidiando con una amenaza existencial. Y ellos tienen muchas cartas para jugar. Una vez más, estábamos preparados para lograr una victoria rápida y decisiva. Tenemos esta estrategia ridícula que no funcionó. Terminamos en una guerra de desgaste. Y una vez en una guerra de desgaste, ellos, diría yo,
Tienen casi todas las cartas. Y si no crees que tienen casi todas las cartas, tienen muchas cartas y la capacidad de causar enormes problemas, como ya hemos comentado en el programa. Entonces, bueno, la opción de fuerzas terrestres, no sé de qué habla la gente. Y por cierto, Glenn, para insistir en esto, ¿recuerdas cuánto tiempo preparamos a las tropas? En la Operación Tormenta del Desierto, ¿cuándo invadió Saddam Irak? Creo que fue el 2 de agosto de 1990. 2 de agosto de 1990. ¿Y cuándo lanzamos a las tropas terrestres contra el ejército iraquí? Fue el 24 de febrero de 1991. Así que fue desde principios de agosto de 1990 hasta finales de febrero de 1991. Ese fue el tiempo que llevó reunir la fuerza, entrenarla y luego lanzar la ofensiva. Fue mucho tiempo. Y como dije antes, era un ejército enorme, 540,000 soldados. Y lo mismo ocurre con la ofensiva de 2003. Simplemente no se hace de la noche a la mañana. El presidente Trump no hizo preparativos para una guerra terrestre antes del 28 de febrero. Esto es algo que él y sus asesores se han inventado recientemente para enfrentar este problema. Se lo sacaron de la manga. Bueno, usar fuerzas terrestres. Veamos qué podemos hacer para invadir territorio controlado por Irán. Y eso es lo que están contemplando ahora. No hubo planificación para esto. No hay estrategia. Básicamente, estamos jodidos. Y como dijiste, Irán es unas 4 veces más grande que Irak. Es montañoso. Domina los otros estados del Golfo, que son básicamente desiertos planos. Tienen toda la costa, es decir, es una fortaleza y tiene más de 90 millones de habitantes. Y se han estado preparando para esto desde que Bush lo señaló. Él los incluyó en el eje del mal. Así que no es serio juntar unos pocos miles de tropas, enviarlas y montar el plan mientras llegan. Suena muy caricaturesco. No es así como se libra una guerra. Sí, no es nada tranquilizador cuando hay tanta desesperación y tanto en juego. Y parece que alguien va a hacer algo muy imprudente cuando las cosas empiecen a salir muy mal. No sé, solo rezo, en serio, para que nadie recurra a armas nucleares como solución rápida. Pero eso es otro capítulo que podemos ver en otra ocasión. ¿Tienes alguna reflexión final antes de terminar? Solo un pensamiento final. Sabes, gente como nosotros suele ser muy crítica con el Estado profundo. Personas de ambos lados del espectro político lo critican. Pero la razón por la que existe un Estado poderoso, la razón por la que existen instituciones poderosas como la Agencia Central de Inteligencia y el Pentágono y sus equivalentes en Rusia, China, etc., es porque se necesita mucha experiencia. Necesitas mucha gente que te ayude a resolver problemas. En otras palabras, si decides invadir China o Irak en 2003, no puedes hacerlo por tu cuenta si eres el presidente y solo cuentas con un puñado de asesores. Tienes que contar con muchos expertos. Necesitas mucha ayuda para pensar cómo afrontar el problema y cómo ejecutar la estrategia correcta y demás. Y el problema con el presidente Trump es que no respeta en absoluto a las instituciones, y menos aún al Estado profundo, que él ve como un enemigo mortal, porque cree que lo obstaculizó durante su primer mandato. Así que tienes una situación interesante. Él no se apoya en expertos en lo más mínimo. Se apoya en Steve Witkoff, Jared Kushner y Lindsey Graham. Estas personas no son estrategas serios, no son capaces de pensar a fondo cómo afrontar grandes asuntos de política exterior o cuestiones de guerra y paz. No pueden hacer eso. Y otra vez, la razón de que exista el Estado profundo es que en su interior hay todo tipo de experiencia.
No quiero pintar una imagen demasiado optimista del estado profundo, pero hay un lado positivo en tenerlo. Y Glenn, es muy importante entender que toda la evidencia pública indica que el estado profundo al menos dudaba mucho de que esta guerra funcionara y quizá incluso se oponía a ella. Si escuchas lo que decía el general Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, antes de la guerra y lo que ha dicho desde que empezó, y lo que decía el Pentágono, salvo Pete Hegseth, claro, y lo que decía la comunidad de inteligencia, especialmente el Consejo Nacional de Inteligencia, queda claro que el Estado Profundo era muy escéptico sobre esta operación, y con razón, porque como tú y yo sabemos, cualquiera que entienda la historia militar básica sabe que la idea de lograr un cambio de régimen solo con potencia aérea es una visión delirante. Así que en este caso el Estado Profundo no fue consultado ni aportó experiencia. Y en cambio, lo que hizo el presidente Trump fue fiarse de sí mismo porque, claro, se cree un genio. Y en la medida en que confió en alguien, fue en gente como Jared Kushner y Steve Witkoff, Lindsey Graham y Rupert Murdoch, que lo llamaba todo el tiempo y demás. Y, ya sabes, gente de Fox News y de todo tipo. Pero no vas a la guerra confiando en gente así. Necesitas expertos. Tienes que pensarlo todo muy bien. Como bien sabemos tú y yo, cuando vas a la guerra, sabe a que chequenesidencia laxin. Lomestinasenas a sonetulosenas, oceonosenas, arlomestinosen. El potencial de desastre es enorme. Es el reino de las consecuencias no intencionadas, ¿verdad? Ese es uno de los mensajes centrales de Clausewitz. Quien haya leído a Clausewitz entiende rápido que ir a la guerra, en muchos sentidos, es una gran lotería, y quieres hacer todo lo posible para maximizar las probabilidades de éxito. Y la forma de lograrlo es apoyarte en gente inteligente. Pides a la gente inteligente que ponga en marcha su sentido crítico, que piensen cuál es la mejor estrategia para alcanzar un objetivo y que al mismo tiempo se pregunten si ese objetivo merece la pena. ¿Podemos idear una estrategia que nos permita lograrlo? Y así sucesivamente. Pero no tenías nada de eso en la toma de decisiones del presidente Trump que llevó a la guerra que ahora está en marcha. Y además de todo eso, sin exagerar, él se apoyó en los israelíes que le estaban vendiendo una idea falsa, realmente sorprendente. Fue engañado por el primer ministro Netanyahu. Así que aquí estamos. Y de nuevo, quiero decir una vez más, lo que pasó aquí era previsible. Era previsible. No había que ser un genio de la estrategia para entender lo que iba a pasar. Y otra vez, creo que el Estado Profundo entendía esto. Entiendo por qué Trump desconfiaba de las agencias de inteligencia y de la burocracia permanente por todo el asunto de la trama rusa en su primer mandato presidencial. Pero de nuevo, no podría estar más de acuerdo contigo. Dicho eso, todavía necesitas a esa gente, y la idea de que puedes sustituirlos por un grupo de gente de confianza, amigos del negocio inmobiliario, familiares, gente de los medios, de Fox News y demás, que eso sería el reemplazo. Quiero decir, eso crea una categoría totalmente nueva de problemas. Así que no, es un verdadero desastre. En fin, cuando decimos que la guerra de Ucrania termina en una nota muy oscura, no creo que haya ningún giro positivo que se le pueda dar a esta guerra. Va a ser un verdadero desastre. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Bienvenido, Glenn. Solo diré que espero que, antes de morir, tú y yo tengamos una conversación en la que podamos llegar a una conclusión optimista sobre lo que hemos dicho a lo largo del programa. Sin embargo, parece que estamos muy lejos de ese punto. Sí, tengo ganas de eso. Ojalá tengamos esa oportunidad. Gracias.